Hola a todos. Como bien sabéis, en otro vídeo ya indiqué que los precios están disponibles tanto en Francia como en Rumanía. Es más, se pueden ya pedir también y se pueden encargar. Conozco ya algún caso, he visto en un grupo de Facebook, donde ya hay alguien que ha encargado un modelo similar a este en color blanco y con bastantes extras. Bueno, lo que quería indicar en este vídeo es la diferencia y cuánto realmente cuesta este coche frente a este. La comparación obviamente no se debe hacer realmente dado lo que sería la diferencia de plataforma y muchísimos detalles que hay, pero como muchos me están diciendo que es que la diferencia de precio es abismal, pues con este vídeo quiero demostraros de que realmente no. El precio prácticamente casi que va a ser siguiendo el mismo. También decir que lo que estamos hablando son los precios de Francia, que varían frente a los de España, pueden ser más elevados por distintos equipamientos, distintos impuestos y todo ello, pero he cogido dos modelos de la página de Francia de similar equipamiento y he mirado las diferencias que hay entre uno y otro. En este caso, como bien sabéis, nueva plataforma, muchísimos detalles exteriores, diseño, lo podéis ver, lo que serían los salientes del capó, este no tiene nada, muchos detalles que hay y que Dacia le haría subir bastante el precio, pero os voy a demostrar de que prácticamente casi se mantiene. Luego traer los protectores en las puertas, cosa que esta versión, que es la de 15 años, una versión especial que viene pues bastante equipada, no, por ejemplo. Pero yo digo, he intentado de poner prácticamente casi las mismas opciones y ver lo que varía realmente de precio. Para ello, pues he creado una tabla en la que he incluido únicamente las diferencias que hay. Las cosas que no están aquí quiere decir que son ambas para las dos comunes y la diferencia de precios, pues como veis, varía 800 euros uno u otro. Veréis que realmente sale más barato el Stepway nuevo que el antiguo incluso. Y estamos hablando de un modelo que lleva más tiempo en el mercado, que obviamente está al final de su vida vendiendo las últimas unidades a un precio más económico del que se suele vender normalmente, frente a este que va a tener un precio inflado, se puede decir, porque pasados 6 meses o un año podría bajar rápidamente 500 euros, con lo cual estamos hablando ya de que se va a igualar muchísimo más a este modelo. Algunos detalles sí que no son pues tan importantes, pero ya os digo que obviamente subiría el precio del coche, como por ejemplo las luces de LED, las de urnas sí están en el Stepway 2, pero en el 3 por ejemplo las de corto alcance también son de LED. Los airbags, en este caso el Stepway 2 es de 4, este es de 6, por lo cual pues tiene mayor seguridad en ese aspecto. La número de velocidades de las marchas, 5 a 6 marchas, con lo cual aquí podemos economizar un poquito más. El tema de altavoces, para que incluya lo que sería el Media Nav, incluya los mapas y todo ello, porque esta versión de Stepway la trae, que es la versión, ya digo, 15 aniversario, y traería 4 altavoces. En este caso incluso habría que poner ese extra, que son unos 200 euros más por la pantalla, y los 100 euros adicionales para lo que sería el MediaNav, se os quedaría con 6 altavoces y ya os digo, el precio pues no varía tanto. Y estamos hablando ya de 300 euros solamente en este extra. Luego lo que serían las manijas de las puertas, pues en esta versión venía de color negro, en la nueva pues viene de color de la carrocería y de metal, con lo cual una cosa que tendría que costar bastante más. Las barras de techo, como bien sabéis, el modelo Stepway, si elegís la versión, yo digo, similar de equipamiento para que pueda equipar el MediaNav, va a llevar ya las barras modulares de serie, las que se pueden modificar y poner de forma transversal, mientras que el Stepway obviamente pues tenía las fijas porque aún no había salido entonces. Tema de apoyabrazos delantero, pues ya viene aquí también incluido, en este habría que ponérselo extra, retrovisores calefactados, cosa que para España pues no hará mucha falta salvo en zona fría, pero para Francia sí, pues aquí ya viene también incluido, un extra que podría costar en prácticamente 100 euros o así, o más incluso. Luego el soporte para el teléfono, puede ser una tontería, pero ya sabéis que un soporte oficial pues os puede salir rápidamente por 30, 40 o 50 euros. Y luego nos vamos al apartado seguridad, que es donde realmente se puede notar la diferencia. Como bien sabéis, el Stepway gana en seguridad, bueno, el Sander normal, el Stepway, y el Logan van a ganar muchísimo en seguridad, porque de serie ya de por sí, para incluir lo que es el botón de emergencia para poder llamar al 112, una cosa que quizás pues no va a costar tanto, pero ya va a ser obligatorio. El detector de ángulo ciego, pues en este caso ya viene también incluido con esta opción.
el sistema de frenado de emergencia, que se frena el coche automáticamente, una cosa pues que nos puede salvar de un buen susto. Aquí ya viene también, que decir que se activa de entre 30 y 140 km por hora, así que si vais más lento no se activa. Y luego pues lo que sería el retrovisor, que se cambia cuando deslumbra un coche por la noche, pues este también viene. Como veis, una serie de equipamientos que vayas a la marca que vaya no te va a costar esos 800 euros de diferencia. Y lo repito, estamos hablando de un modelo que está al final de su vida, de que ya quedan las últimas unidades en venta, y aquí estamos en un modelo hablando que acaba de salir y que obviamente tiene también un precio inflado. Estamos hablando de precios de Francia en ambos casos. No he ido a comparar de España con Francia y nada, porque entonces obviamente no tendría ningún sentido. Pero deciros que en el mismo país, a misma calidad de gama, pues eso sí. Si queréis comprobarlo por vosotros mismos, ya os digo, podéis meter lo que es la página web, podéis comprobarlo. Yo he mirado prácticamente, he ido comprando toda la lista de equipamiento, me he ido al resumen y ya digo, los precios que he puesto son los que se ven aquí y aquí igualmente. Otro dato adicional también, si vais al interior, pues obviamente no tiene nada que ver lo que es el interior del anterior con el nuevo. Que no esté desprestigiando ni mucho menos al modelo anterior, al contrario, animo incluso a la persona que encuentre pues una buena oferta, que en España están más baratos, pues que si le interesa un coche económico, ahora es un buen momento para comprarlo porque quedan ya las últimas unidades y es un modelo fiable que ya lleva tiempo en el mercado y que este quizás pues de fábrica pues puede llevar algún fallo adicional. Además se lleva más electrónica y el que quiere un coche más fiable pues también es otra opción. Otra cosa que no he comentado, por ejemplo, lo que sería el portón de trasero, pues el portón trasero es, en este caso es eléctrico, pues otro gasto adicional que sería, mientras que en el Stepway 2 pues no, en el Stepway 2 por ejemplo es el típico botón que llevan montando desde el Renault Clio de los años 90. Y ya para finalizar, pues obviamente os va a llevar un coche de última tecnología, un poquito más de carga de maletero, mayor aerodinámica, menor consumo, etiqueta eco. Pues estamos hablando de las dos versiones que he comparado, son la Eco G100, o sea, ambos llevaría lo que sería ya el sistema de gas licuado de petróleo. ¿Que en Francia están los modelos muy caros ahora mismo? Si lo habéis visto, pues sí, obviamente os no voy a decir que no, porque están ofreciendo en el normal únicamente la opción Comfort, que es el tope de gama. Ya saldrá la versión media, la versión básica para el que lo quiera, digamos, para el campo y poquito más, por ejemplo, pues un modelo muy bueno. Y lo mismo, y este es el Stepway tope de gama, digamos, que podéis coger la versión anterior a esta y utilizar el móvil como pantalla o alguna que otro esta que se puede prescindir rápidamente ya en función de la necesidad de cada uno. Así que yo creo que Dacia está ofreciendo un coche más económico, se puede decir, que el modelo anterior, en caso de que os interese esta serie de extras y obviamente, como bien habéis visto, muchísimo más equipado en el tema de seguridad. Esto era todo, así que nada, un vídeo cortito para que podáis ver simplemente esta diferencia a tema informativo. Y nada, espero vuestros comentarios. Si tenéis alguna duda o consulta, como siempre, me podéis escribir tanto en Facebook como en Instagram o aquí mismo si queréis debajo los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.